cómo, no solamente que enfrentó, sino cómo empezó, que eso marca mucho en una administración, cómo empieza. Y a la gente, bueno, imagino que todos aquí lo recuerdan, pero a la gente pues, se le suele olvidar. Dicen que los mexicanos no teníamos memoria, no es que no tuviésemos memoria, no teníamos internet. Entonces pueden ir a YouTube o a las distintas redes sociales y ver el video de la toma de protesta de Calderón. Prácticamente Calderón entra al Congreso pues escondido, se toma la tribuna desde, me parece que medianoche antes, ¿no? Y entra pues cuando va a jurar. Imagínense, es algo que define muchísimo a una persona, ¿no? ¿Cómo recuerdas tú su examen profesional? ¿Cómo recuerda usted su primer trabajo? Ahora imagínense llegar al Congreso, con la mitad del Congreso pues diciéndote que no, que es fraude, y pues casi la otra mitad protegiéndote de los golpes. Ese país dividido, desde mi punto de vista, lo que atinadamente el doctor llama el otro México, se expresó muy bien. Si nosotros vemos un mapa del 2006, vamos a ver evidentemente que hay dos Méxicos, y esta teoría de los dos Méxicos nos recuerda a su vez a un poema de Antonio Machado que decía las dos Españas. Un México en el norte completamente azul, a excepción de Baja California Sur, y un sur completamente amarillo, a excepción de Yucatán. Ese es el mapa, ese país enfrentado, esa es, digamos, la fotografía en la que Calderón empieza su camino en la administración pública. Siendo muy honestos, él dice que cuando se lee la investigación del doctor, su primera prioridad era crear empleos, y parece ser que cuando llega a la oficina lo primero que se encuentra es pues, las cifras de la violencia o la influencia del otro poder, los otros que tienen el monopolio de la violencia, no solamente el Estado, sino unos grupos determinados. Y entonces él decide combatir a ese otro poder, y decide combatirlo pues evidentemente con el garrote, con las Fuerzas Armadas. Perdón, no es una falta de respeto hacia la labor que ustedes desempeñan. Entonces tenemos ahí, en este país dividido, en este país de amarillos y azules, de repente un actor, que es el actor de la fuerza, pues ahora sí, de las Fuerzas Armadas, un papel relevante en el que las Fuerzas Armadas, pues por lo menos desde la época de los 70 no habían tenido. Un ejército además que, si lo analizamos en comparación con otras democracias, no participa en misiones de paz en el exterior, es un ejército relativamente interno, y entonces nos enfrentamos a un gran problema desde el punto de vista conceptual. Las leyes en México no diferencian, precisamente por este papel histórico que el ejército mexicano ha tenido, de lo que es la seguridad nacional a lo que es la defensa. Son dos conceptos, y esos dos conceptos van a explicar gran parte de este abismo y de esta lucha que se viene dando desde el 2006, desde que se lanza la llamada guerra contra el narcotráfico. Evidentemente, desde mi punto de vista personal, el uso del ejército para combatir al crimen organizado parece, si tomamos en cuenta la versión de Calderón, parece un poco precipitado, porque no había un diagnóstico como tal en la campaña de Felipe Calderón. Su prioridad era el empleo. Entonces, ese diagnóstico un poco
o esa respuesta, perdón, un poco al vapor, nos deja este país del cual vamos a hablar ahora, del cual está retratado en el libro. Un país en donde, si hacemos caso a las cifras del Coneval, se ha elevado sustancialmente el nivel de la pobreza, particularmente la extrema pobreza. Extrema pobreza es aquellas personas que sobreviven por menos de $1. $1, el tipo de cambio actual está más o menos en 14 pesos. 14 pesos. Lo que cuesta la hora de estacionamiento aquí. Sobrevivir. Unas cifras espeluznantes, evidentemente, se habla alrededor de 52 millones de pobres. El censo arroja que somos 112 millones de mexicanos, más o menos el 48% de pobres en este país. ¿Cómo va a recordar la historia Calderón? Preguntábamos en un principio. Bueno, pues lo primero es con esa cifra de pobres, 52 millones de pobres. ¿Qué ha sucedido con el empleo? México, en materia de empleo, México es un país muy particular porque, decíamos, tenemos en este entendido 52 millones de pobres, es decir, gente que puede llegar a tener un empleo unos meses, después lo despiden o se va del empleo, y gente que ni siquiera sabe lo que es un empleo. A su vez, la realidad del país, el país está inmerso evidentemente en una globalidad, es el país en el mundo que más tratados de libre comercio tiene. Si mal no recuerdo, tiene 17 tratados de libre comercio. Se supone, o dice la teoría, que el libre intercambio de productos conlleva a su vez mayor bienestar. Bueno, pues vemos que esto no es así.